a drogadores y gracias a drogas hoy en la mañana iba a dejar al doctor Nani por la situación farmacológica de las drogas. ¿Esto me oyen bien? ¿Sí? ¿No? ¿Ahí está mejor? ¿Ahí me oyen mejor? ¿Sí? Okay. Pues vamos a tratar un poquito de estos aspectos farmacológicos de las drogas, da como para lo que sea, pero en realidad lo que quisiera platicar es un aspecto que luego no tenemos tan presente, es de qué se tratan las drogas en términos simplemente de moléculas químicas. Mi formación es farmacóloga, como lo habían comentado, y como tales, para mí las drogas, luego por ejemplo de mi área, son moléculas químicas moléculas que tienen una especificidad química muy alta por otras moléculas del cerebro. Pero directamente vamos a pensar en ellas como neurotransmisores, falsos neurotransmisores, digámoslo de alguna manera, porque mimetizan el efecto de algunos neurotransmisores o lo antagonizan. Entonces, pensando en ese sentido, hablamos de las drogas como posibles agonistas, y agonistas el término quiere decir actor, el que hace las cosas, el que produce un efecto. Y como antagonistas nos referimos a aquellos que bloquean el efecto. Esto que es extraordinariamente sencillo como concepto, luego no está tan claro cuando uno está pensando en una droga en particular. Y es útil esta aproximación porque, por ejemplo, ahorita que hay drogas que supuestamente son nuevas, que no son tan nuevas, que están saliendo en la red y que se están vendiendo libremente y que la gente de manera equívoca les llama drogas legales. Es relativamente fácil por sus efectos cuando uno tiene la formación de ver a las drogas como agonistas o antagonistas, es relativamente fácil ubicarlos en su rama y saber de qué se trata. Les pediría que tengan presente esta aproximación, son agonistas y antagonistas del sistema de neurotransmisión. ¿Y cómo pueden ser estos? Pues porque se parecen a los neurotransmisores y lo vamos a ver un poquito en el estudio. Viendo en términos de grupos, si hablamos de los estimulantes del sistema nervioso central, es quizá de los grupos más amplios que podemos imaginar ahorita, y en donde están saliendo más y más moléculas continuamente. Y ahí, desde luego, tenemos, y estamos familiarizados con la cocaína y el crack, y con las anfetaminas. Dentro de las anfetaminas, alguien me decía, porque el platillo de las drogas sintéticas nuevas, que si veo muchas de ellas como anfetaminas, la verdad yo las veo como primera, segunda y tercera generación. Veo como moléculas que se están cambiando, se les pone un grupo metilo, se adiciona grupos químicos un poco más largos y se tienen moléculas relativamente nuevas pero anfetamínicas. Hablando del crack y de la cocaína, en realidad estamos hablando solo de dos formas químicas. Es exactamente la misma molécula, pero la cocaína que se pues, que se administra a través de una aspiración por la nariz, es la cocaína que está en su base, en su forma de sal, como clorhidrato. Y ese clorhidrato, cualquiera que trabaja un poquito con aspectos químicos, sabe que un clorhidrato, de lo que sea, esa sal, fácilmente se disuelve. Entonces es fácilmente, se puede poner en un líquido y se puede inyectar, pero además se aspira y se absorbe fácilmente por la nariz, desde luego por los vasos que están en la nariz. La otra forma, que es el crack, es la base pura, es decir, una sal. Y cuando esta se calienta, se puede vaporizar, a diferencia del clorhidrato. Si el clorhidrato se calienta, se convierte en carbono, se quema. En cambio, si la base pura, el crack, se calienta, se vaporiza y se puede inhalar, entonces por una de las vías más eficientes, que es a través de la absorción pulmonar. De otro punto de vista tenemos las anfetaminas, que son las clásicas, digamos, la primera generación de anfetaminas como tal, que se utilizan desde hace mucho, que entraron en la terapéutica, digamos, con el fin de bajar de peso y tratar problemas de sueño. Y no podemos dejar de lado a las nuevas formas de las anfetaminas, que son las metanfetaminas. Nuevas quiero decir en términos de uso más que en términos de síntesis. Muchas de ellas son de principios del siglo, pero las metanfetaminas, las moléculas un poco más grandes, como metilén,
dioximetanfetaminas, que ya como va diciendo el nombre, ya nadie lo dice completo, y entonces le decimos MDMA, de metildioximetanfetamina o éxtasis. Y de ahí además algunas cosas parecidas al CAT, de las que vamos a ver más adelante, que se llaman catinonas sintéticas. Sin dejar de lado la nicotina, que no por ser legal y no por ser común, deja de ser un fenómeno del sistema nervioso central capaz de producir adicción. ¿Qué tienen en común todos estos fármacos y por qué los agrupamos? Los agrupamos porque todos liberan catecolamina. Yo les decía que son agonistas o antagonistas de sistemas de neurotransmisión, y en este sentido todos van a producir una reacción o van a imitar una reacción adrenérgica. Como reacción adrenérgica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esta estimulación que permite el estado de alerta aumentado, el aumento de la frecuencia respiratoria y todas estas cosas que permiten en un momento dado una reacción frente a un estímulo que pone en riesgo la vida, o al menos eso es evolutivamente la función que se desarrolló: mayor fuerza muscular, mayor oxigenación, mayor fuerza cardíaca, mayor frecuencia cardíaca, mayor ejecución arterial. El estado de alerta, que además a nivel de los ojos se ve como esta miriasis que permite determinar cualquier cambio en la distancia de lo que tenemos enfrente muy corto, y toda esta cosa parecida a estar asustado, que es la respuesta simpática, es lo que da realmente el efecto de los estimulantes. ¿Cómo hacen esto los estimulantes? Pues mimetizan los efectos evidentemente, de la noradrenalina, y además liberan catecolaminas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si regresamos a la terminal sináptica, que es en lo que estamos hablando muchas veces al hablar de los efectos de las drogas, lo que tenemos es que, en términos generales, si aumentamos la terminal sináptica, y aquí tenemos la presináptica, la postsináptica, por sus receptores postsinápticos, a nivel muy sencillo, saltándome muchísimas moléculas que cada vez se conocen mejor, sabemos que la depolarización, la entrada de calcio, permite la fusión de las vesículas, de la molécula de la membrana presináptica, la liberación de estos neurotransmisores y su unión con su receptor postsináptico. En términos generales, la señal es muy rápida, pasa rápido, porque o se degrada o el neurotransmisor se recaptura. La recaptura, aquí estoy poniendo esta como puerta de entrada, ustedes saben que son transportadores, que son bastante complejos, moléculas que realizan los genes de la membrana y que tienen afinidad y especificidad más o menos por los neurotransmisores que manejan las neuronas, más o menos, porque en realidad pueden recoger varias sustancias, pero con mayor o menor afinidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con uno de los estimulantes que conocemos mejor, que es la cocaína? Pues la cocaína evita la recaptura. De tal manera que cuando tenemos una estimulación cualquiera y tenemos la liberación de adrenalina, noradrenalina o dopamina y dopamina, y la cocaína tiene esta capacidad de bloquear la recaptura, ya no se recoge el neurotransmisor y entonces simplemente se acumula. Lo que se liberó ahí se queda, y es como dejar puesto el acelerador. La neurona, en vez de pasar la señal estimulatoria y callarse, queda de manera mucho más prolongada estimulada. Y eso lleva a adaptaciones en el cerebro, probablemente ya han visto, estas son ya diapositivas francamente clásicas, es bonito que las fotos del cerebro sean clásicas, que en donde estamos viendo que siempre rojo es mucho y azul, los colores fríos es poco, y podemos ver o metabolismo de la glucosa o los receptores a dopamina. De todas maneras, lo que vemos es que en los cerebros de personas normales tenemos buena actividad metabólica, tenemos buena marca en ganglios basales de receptores dopaminérgicos, D2 en particular, y cuando una persona ha sido un consumidor de cocaína, aún si lleva 10 días sin consumir, lo que estamos viendo es que este cerebro tiene una función disminuida. Y eso sucede porque cuando tenemos una estimulación prolongada de varios cambios de adaptación, uno de ellos es que haya menos receptores. Y cuando hay menos receptores, desde luego se va desarrollando la tolerancia característica que lleva al incremento de la droga, porque ya no se tiene la misma respuesta. Este efecto se va recuperando, son 3 meses, y esa es una de las cosas que ahora que tenemos estas aproximaciones de imágenes del cerebro sabemos. En realidad la recuperación en el consumo de drogas de menos de 12 semanas es muy difícil que haya una recuperación real, y es donde
cambios a niveles muy claros del metabolismo y de función cerebral. Tenemos por otro lado otros estimulantes del sistema nervioso central, como las anfetaminas, que tienen muchas formas también, y eso depende de cómo se sintetizan. No estamos hablando de las anfetaminas nada más que se sintetizaron con fines de, por ejemplo, bajar el apetito o de regular el sueño en personas que tienen narcolepsia, sino que estamos hablando también de anfetaminas que se derivan al mercado negro. Y estas anfetaminas, pues depende de cómo las sintetizan. Si ustedes ven, los laboratorios son bastante clandestinos y utilizan lo que tienen a la mano, y pueden ser cosas pues, desde cualquier disolvente, tolueno, casi cualquier cosa orgánica que tengan por ahí, y depende de qué tanto las purifiquen. Y aquí tenemos una de las paradojas más claras cuando hablamos de drogas. La gente tiende a pensar que la pureza, en términos generales, es mejor, mientras más puro, más puro, y en drogas, pues ya tendríamos que pensarlo. Si llegamos a niveles de pureza enormes, como el cristal, en donde se ve que solo es un cierto tipo de anfetamina, que en general es la metanfetamina. Pero también se puede dar el nivel de polvo con diferentes niveles de sustancia activa. Desde luego hay el otro nivel, que es cuando se van adicionando diferentes moléculas, llegamos a estas que son otro tipo de anfetaminas, las metanfetaminas, que son anfetaminas, digamos, más grandes, como metilendioximetanfetamina, y ahí hay otra familia grande, porque hay metilendioxianfetamina. Y pongan el metilendioxi, que ahorita les muestro la estructura, y lo que se les ocurra adelante, y ahí tenemos toda otra familia que en términos generales la gente la conoce como éxtasis o tachas. Y tienen esta característica de tener una serie de grabados, pues, que van dirigidos hacia el público que tiene público joven, que tiene que ver con marcas de teléfonos, con pajaritos, con, digo que hay unos retro, con los institutos que de repente vuelven a la moda, o hasta los Simpsons o lo que sea. Y la carita sonriente, el pajarito, lo que sea. Y además tenemos el grupo de las catinonas sintéticas. ¿Qué es eso? Las anfetaminas tienen esta estructura, desde luego, en donde tenemos el angiobencénico y el grupo amino. Esta es la anfetamina o la beta-fenilisdiopropilamina. Esta es la metanfetamina, cuya única diferencia es el grupo metilo adicional, pero tiene las mismas estructuras, y este es el metilendioximetanfetamina, este es el metilendioxi. Y si ustedes ven, aquí ya tenemos un doble anillo, y aquí está el metanfetamina. Entonces metilendioxi significa que aparece este otro anillo. Con dos anillos, la estructura va a tener afinidad por más neurotransmisores o receptores de neurotransmisores. Vean esta parte, que ahorita lo veo como es común, y la diferencia aquí va a dar los efectos. Por ejemplo, el éxtasis. El éxtasis, me regreso tantito, no solo se va a parecer aquí a nuestras catecolaminas, que ahorita las muestro, sino que al tener estos dos anillos se parece también a la serotonina. Y como se parece a la serotonina, lo que tenemos nosotros es que tiene un efecto mixto. Por un lado, mimetiza los efectos de nuestras catecolaminas, y por el otro lado, el de la serotonina. Pero ¿cómo lo hace? Aquí hay una diferencia interesante con respecto a lo que vimos antes. Esta es la misma terminal nerviosa, y en esta terminal, en la neurona presináptica, la postsináptica, esta es la hendidura sináptica. Supongamos que el usuario tiene éxtasis, y el éxtasis se acerca a la hendidura sináptica. Aquí no necesita ni siquiera una estimulación, entrada de cápsula, polarización y esas cosas, sino que lo que sucede es que este transportador ve, por decirlo de alguna manera coloquial, a la sustancia química, a la sustancia de uso, que se parece muchísimo a su neurotransmisor, y lo recaptura. De forma, digamos, más técnica, el éxtasis es un sustrato de los transportadores de catecolaminas, pero con particular afinidad de serotonina. Supongamos que esta neurona lo que maneja es serotonina, y entonces, al tener el éxtasis aquí, el transportador lo recoge como si fuera su sustancia, su sustrato, y al recogerlo entra a la neurona, y aquí también hay bombas de recaptura, transportadores vesiculares, también moléculas complejas, que meten a la droga
a la vesícula. Al entrar a la vesícula, que está para almacenar a un neurotransmisor, se protonan y al protonarse cambia el pH. El hecho es que cambian el medio interno de la vesícula y eso promueve la liberación del neurotransmisor, que en este caso es serotonina. Entonces, ¿cómo está funcionando la neurona al revés? Está recapturando la sustancia y sacando el neurotransmisor. Cuando esto pasa después de un rato, pues lo que tenemos es que la célula queda al revés. Déjenme ponerlo acá. Y lo que tenemos adentro es la droga y afuera el neurotransmisor. La persona percibe los efectos de la liberación del neurotransmisor, en este caso la serotonina. No es que no pase lo mismo también con la adrenalina, dopamina y noradrenalina, ¿sí pasa? Pero además con serotonina. Los cambios en la liberación de serotonina son cambios en el estado de ánimo muy importantes, cambios en la percepción. El problema es que esto es lo que percibe y esto es lo que no percibe, pero está quedando una sustancia extraña dentro de los botones y eso es lo que produce la neurotoxicidad. Esta neurona tiene adentro la droga y afuera está liberándose. Son aminas de acción indirecta. Y como esto sucede en las partes en donde hay mucha serotonina, ustedes recordarán, son los núcleos del rapé, donde están las zonas y tenemos proyecciones hacia la corteza y proyecciones hacia abajo, ahí hay una liberación excesiva de serotonina. Una de las cosas que se puede ver es que yo al menos tendría a pensar en los núcleos del rapé y en el sistema serotoninérgico siempre con sus ramas ascendentes, pero por ejemplo esa rama descendente que va hacia la mandíbula, lo que sucede es que esa liberación de serotonina se ve como bruxismo, como estar apretando la mandíbula de manera, pues sin quererlo, continua, o como una masticación involuntaria. Y eso es uno de los signos más claros de que una persona está bajo los efectos del éxtasis o de alguna tacha. Y esto que se puede ver, quizá no se puede ver lo demás tan fácilmente, depende de la zona en la que estemos, si se está alterando el hipotálamo, el hipocampo, la corteza, cambia la percepción. Esta percepción da una cosa alucinógena más y glucinógena leve, pero cambios en la percepción de los sonidos, cambios en la percepción de las texturas, del paso del tiempo, un aumento un descontrol de la temperatura que lleva a un aumento de la temperatura corporal muy importante, tanto que en lugares donde se consume mucho tienen sus salones de enfriamiento para que la gente se vaya a enfriar, porque no percibe, además, está en un estado alterado de conciencia, no percibe el cambio de temperatura, pero pueden llegar a servicios de urgencias con 41 grados. Eso desde luego ya trae falla en muchos aspectos, puede tener destrucción de músculos, la bronquiolisis, puede tener liberación masiva de proteínas en el riñón, lleva incluso falla renal. Y bueno, todos estos cambios que se están dando están dados por la liberación de serotonina. Otra cosa que puede suceder, no solo con esto, sino en general con las estimulantes del sistema nervioso central, es la psicosis cocaínica o psicosis anfetamínica, que también se da con las catinonas, que ahorita vamos a ver, en donde las personas hablan de esto que le llaman formicación, que es como que hay fórmicas o hormigas debajo de la piel, en realidad como si hubiera insectos debajo de la piel, y eso lleva a las exfoliaciones en la piel por la comezón insoportable. Esa es de hecho una imagen de un exadicto que él dibuja así su psicosis anfetamínica. Lo relativamente nuevo, que desde luego no es nuevo, son las catinonas sintéticas. El CAT es un arbusto y como tal se ha utilizado en la parte del este de África y en Emiratos Árabes, esta parte, desde hace muchísimo tiempo para mascar las hojas. Como en el Perú se mascan las hojas de coca, digamos, y lo que se puede extraer por masticar pues es mucho menos que tener la coca pura e inyectársela en la vena. Igual las catinonas, el CAT como tal es un arbusto que crece naturalmente en esta parte de África y de Arabia, pues, y se mastica y es un estimulante. Pero las catinonas sintéticas, el compuesto activo del CAT se llama catinona, uno de los compuestos activos, y ahora se venden en la red estas cosas que se llaman sales de baño, que ni son sales, pero luego las sales de baño sí tienen sal y se le ponen cosas. Estas ni son sales y sirven para bañarse. Y eso es importante tenerlo presente porque ¿para qué una cosa que es sal de baño
se va a vender exclusivamente a adultos, ¿viste? Y además están generalmente marcados que dicen que no son para uso humano. Al decir que no son para uso humano, se liberan de las regulaciones propias de las cosas para uso humano y se están vendiendo en la red. Este es un problema que en Europa lleva ya unos años, en México empieza a pasar. De hecho, en un reportaje relativamente reciente del mes pasado de Universal, hablan de que ya se está determinando esto en el Estado de México, en Hidalgo, y el problema es que se saltan las regulaciones y simplemente se venden en alternativa como si fueran legales. En realidad aprovechan un hueco legal. ¿Qué son? Bueno, lo que son anfetaminas o catinonas sintéticas que en realidad se llaman beta-aceto, porque este carbono es como el que sigue, es el beta, y beta-acetona, beta-aceto, anfetaminas o beta-aceto, catinona, le llaman también. Y estamos viendo otra vez este mismo núcleo, el grupo amino, el bencénico con los radicales, y vean cómo se parece tanto a nuestras catecolaminas otra vez, el amino, el grupo catecol, y aquí tienen estos núcleos estimulando el sistema nervioso central. No hay estudios realmente preclínicos, porque vean cuántos radicales tienen, y todos estos radicales se pueden ir cambiando. Entonces lo que sucede es que se regula una y sale otra, y sale otra, y sale otra. Y dicen esto no está prohibido y entonces está permitido. Y se están vendiendo en la red, y los casos de toxicidad son los que estamos oyendo, recién que se sale con hipertermia, o sea, desnudos, corriendo, y atacan a quien ande por ahí porque tienen una psicosis en general muy fuerte. Y tienen el núcleo del que vamos a hablar. Bueno, de la nicotina no voy a hablar en realidad mucho del mecanismo de acción. Lo único que quiero mencionar es que no se les olvide que en toda nuestra cadena ganglionar tenemos nuestros receptores nicotínicos, en el cerebro también. Hay de diferentes formas, los del cerebro son alfa 4, beta 2, los más importantes, muchísimos de la cadena ganglionar, además en el sistema parasimpático, los dos postganglionares. Lo que les quiero decir es que lo legal o lo ilegal para el cerebro es igual. Esto tiene muchísima capacidad de producir efectos que, claro, si están en toda la cadena simpática, pues lo que tienen son efectos simpáticos y como tales también llegan catecolaminas y pues que finalmente llevan a una adicción. Para hablar brevemente de otro grupo, hablamos de los estimulantes del sistema nervioso central. El alcohol y sus inhibidores del sistema nervioso central forman un grupo completamente diferente que actúa de otra manera, sin olvidar que una copa es una copa, no importa cómo se presente, a menos que desde luego sea doble, pero las presentaciones que tenemos, a pesar de que sean diferentes cantidades de líquido, normalmente tienen la misma cantidad de alcohol en presentación común. Y una copa de alcohol, que es más o menos lo que puede metabolizar el hígado sano por hora, tiene efectos comunes independientemente de cómo lo trate. Las características generales del grupo en general, los depresores del sistema nervioso central, es que producen primero una estimulación seguida de una relajación. No hay que olvidar que esa estimulación se da por inhibición de funciones corticales, lo cual lleva a que pues, no se piensa mucho en las consecuencias de lo que se hace y esa es la aparente estimulación. Más adelante puede pasar confusión, falta de concentración, falta de articulación en el lenguaje, falta de coordinación motora, agosizatas por una especie de diálogo, tolerancia, consumo continuo, tendencia física y adicción. Los efectos pues los conoce la gente, a las personas que han tomado de más. Y el mecanismo de acción común a estas sustancias, si yo hablo de depresores del sistema nervioso central, estamos hablando de que aumentan la transmisión GABAérgica, es decir, son agonistas de nuestro sistema de neurotransmisión más importante inhibidor, el GABA. Y en particular actúan sobre el receptor, la mayoría, GABA-A. Y eso no es tan sorprendente, porque el receptor GABA es un receptor altísimamente modulado, que tiene sitios de acción para el alcohol, los barbitúricos, las benzodiazepinas, los antagonistas pueden producir, si yo bloqueo la transmisión GABAérgica, pues se producen convulsiones, como con la toxina. Pero en términos generales, el aumentar la transmisión GABAérgica, lo que da es esta inhibición que vemos de los depresores del sistema nervioso central. Y dentro de los depresores hay muchos, no estoy diciendo solo unos cuantos ejemplos. Tenemos a los inhalables,
Y esto sí los quiero mencionar porque tenemos un problema serio ahorita de consumo de inhalables. Los inhalables son una categoría extraña que, aunque tienen características en particular, se empezaron a agrupar porque por la forma de administración. Les digo que es como si fueran los inyectables. Una gente dice los inyectables diría que no me dice mucho de información de qué hacen. Pues los inhalables se inhalan. Pero sí, eso significa que tienen algunas características comunes, como que por ejemplo son o ya directamente gases o son volátiles a temperatura ambiente. Ustedes han visto que se abre una lata de tiner, por ejemplo, se abre una botella de tiner, se evapora y se va consumiendo simplemente por estar abierto, y es porque es volátil a temperatura ambiente, se vuelve vapor a temperatura ambiente. ¿Qué es lo que se está representando aquí? Bueno, son sustancias que están hechas, simplemente así como para pintar paredes, para arrollar zapatos y para ese tipo de cosas, para desengrasar motores, y que desde luego como son estudios preclínicos, porque no están hechos para los humanos, los están consumiendo por los humanos. Y ahora resulta que este panorama, que es digamos el natural, si acaso una exposición ocupacional involuntaria, nos encontramos con las monas. Las monas son voluntarias y normalmente están bañadas de algo que se llama activo, que tienen gran cantidad de tolueno. Tanto pinturas y muchas cosas, pinturas en aerosol, pinturas normales, de cine, todo lo que desengrasa tiene gran cantidad de tolueno, y el tolueno resulta que es psicoactivo. Y como hay muchos estilos, ahorita les voy a platicar un poco de mecanismo de acción, pero básicamente dependiendo de cuáles son, es su toxicidad, y puede ser que produzcan daños a la vista, a la vista y al oído, dependiendo de la parte del sistema nervioso que se dañe. Se puede dañar la memoria, o el olfato, o la vista, o el oído. El tolueno claramente produce pérdida de la audición. Si son compuestos que tienen halogenados, flúor, cloro, etc., producen daños al hígado y al riñón. El benceno de la gasolina directamente produce leucemia, eso se sabe hace mucho. Y esto que le pongo en términos muy sencillos como latidos cardíacos irregulares, en realidad producen arritmias. Y esto es común. Imagínense el panorama de poca oxigenación, estar inhalando voluntariamente altas concentraciones de compuestos tóxicos que desplazan el oxígeno y que además son psicoactivos. Y como son altamente lipofílicos, se utilizan para disolver grasas. Y eso quiere decir que tienen gran afinidad de las grasas, pues atraviesan cualquier membrana, van al corazón, van al cerebro, atraviesan la placenta, afectan al bebé, etc. En términos generales, el mecanismo de acción es muy parecido al del alcohol, al menos el del tolueno. Y eso quiere decir que no solo aumenta la capacidad del GABA, o sea, no solo son agonistas GABAérgicos que aumentan muchísimo la emisión, sino que además antagonizan a nuestro sistema de neurotransmisor excitador más importante por ser el glutamato. Entonces tenemos que aumentan, es como que aumentan el freno y quitan el acelerador. Tenemos un aumento de la transmisión de GABA y un antagonismo de los receptores NMDA. Y bueno, me voy muy rápido ya con otros grupos, los opioides, que se llaman así porque salen del opio, pero opioides cuando se rayan la cápsula dura de la amapola, sale esta goma lechosa que es el opio. Esto tiene otros efectos a nivel intracelular muy impresionantes. Fíjense cómo vamos a nivel de receptor, a nivel de estimulantes, hablamos de que liberan catecolaminas. A nivel de depresores del sistema nervioso central, aumentan la transmisión GABAérgica y algunos de ellos además disminuyen la glutamatérgica. Los opioides tienen sus receptores específicos que se llaman opioides, mu kappa y delta, mu por morfina, kappa por ketociclazosina y fin. Pero lo que importa es que aquí los cambios más importantes son cambios abajo del receptor. Se unen a su receptor y lo que cambia es toda la transducción de señales. Es algo que tiene mucho detalle, pero básicamente hacen que la neurona responda menos. ¿Cómo hacen que responda menos? Uno, bloquean el canal de calcio. Puede haber una depolarización, con la pena no entra calcio porque están bloqueados los canales de calcio. Dos, aumentan la salida del potasio. Al aumentar la salida del potasio se están yendo cationes
y entonces queda más negativo la célula y más hiperpolarizada, más difícil de estimular. Y además produce otros efectos, perdón, a ver. Además produce otros efectos a nivel de enzimas, que es inhibe a la enzima de amilato ciclasa, baja los niveles de AMP cíclico, esto baja el nivel de fosforilación de una proteína sinasa, la proteína sinasa dependiente de la AMP cíclico, que se llama proteína sinasa A, y esto tiene que ver hasta con síntesis de proteínas. Estos tres efectos, que es que disminuye la vía de la amilato ciclasa, bloquea los canales de calcio y aumenta la salida de potasio, hacen que los cambios a nivel celular sean muy profundos. De tal manera que la gente que consume opioides, cuando deja de consumir opioides, tiene un desbalance enorme, porque al estar bloqueando los canales de calcio, la célula produce más canales de calcio para compensar. Al estar aumentando la salida de potasio, la célula produce menos canales de potasio. Y al estar bloqueando todo este sistema enzimático, la célula hace más enzimas. De manera que en general contrarresta los efectos, pero ahora imagínense que ya no está el opiáceo. Ya no está el opiáceo y tengo grandes cantidades de canales de calcio. ¿Qué pasa entonces? Que viene una hiperexcitabilidad en ausencia del opiáceo. Y eso es lo que da la respuesta de abstinencia tan fuerte. La respuesta de abstinencia que se caracteriza por la presentación de intensas perturbaciones cuando ya no está la droga, que es como mala onda, porque es algo que no se ve mientras está pasando, es algo que se ve cuando ya pasó. Y la gente no siente que se está volviendo dependiente físicamente, la gente se entera que es dependiente físicamente cuando deja de consumir. Y esta es una imagen de Cocteau, cuando él escribe el diario de una desintoxicación, y antes pues solo se intoxicó, solo se fue pendiente fumando, que no es lo mismo que además intoxicarse de una cuestión más rápido y más importante. Y en la abstinencia, que ve muy bien, es todo gotea, ¿no? Hay sudoración, lagrimación, laqueo, todo lo que se imagine, muy parecido a una gripe inicial, y dolor abdominal, diarrea, vómito, muchas cosas muy molestas. Los cannabinoides, por último, para terminar más o menos rápido, ya sabemos que proceden de cannabis, y vean la estructura. Cuando ustedes vean estos piquitos, que cada uno es un CH2, dependiendo de qué tan sustituido está, pero este tipo de estructuras así, inmediatamente saben que son altamente de alta afinidad por lípidos. Y claro, van a ver que no solo son de alta afinidad por lípidos, sino que se sintetizan los cannabinoides endógenos a partir de precursores lipídicos. La sustancia activa de la marihuana es el delta-9-THC o la principal. Hay endocannabinoides, se derivan del ácido araquidónico, y entre ellos los más conocidos son la melamina o la amida y 2-AG. Hay receptores específicos, y un poco pasa lo mismo que con los opioides. Van a utilizar sistemas de neurotransmisión que ahí están con un propósito. Los opioides de luego regulan el dolor y otras muchísimas cosas. Pero cuando nos golpeamos, liberamos inmediatamente opioides. Y eso ya está la señal de alerta, pero disminuye el dolor. Y los opioides endógenos se aprecian rapidísimo, se metabolizan rapidísimo y adiós, en 15 minutos no hay nada. Son unos cannabinoides endógenos, se producen a demanda y se destruyen muy rápidamente. Y lo que sucede con una droga externa que mimetiza los efectos es que esa señal, que debería ser muy breve y chiquita, se hace muy intensa y de muy larga duración. Y eso cambia el balance del organismo. Y aquí nada más recordarles una cosa interesante, que es que los endocannabinoides son transmisores retrógrados. Quiere decir que, hagan de cuenta, esta célula, la célula presináptica, está continuamente estimulando a otra postsináptica. Y esa estimulación postsináptica hace que se produzcan cannabinoides de la postsináptica, o sea, la célula que recibe el mensaje de la transmisión responde produciendo sus cannabinoides endógenos y los manda de regreso. Entonces es una respuesta a una estimulación y va de regreso y se inhibe la célula que está mandando la señal, es decir, son transmisores retrógrados.
no se están almacenando en vesículas, sino que se producen la demanda a partir de un derivado de la membrana. Y ahora lo nuevo, otra vez, es que se venden las cosas como esta que se llama SPAS, diciendo que son marihuana legal o la alternativa legal a la marihuana. Lo mismo tiene señales que dice que no es para consumo humano, pues entonces ¿para qué es? También dice que es para mayores de 18 años y también se salta la legislación. Si uno ve en la red y toma este tipo de sobrecitos, ve qué dice. Lo que dice, otra vez. ¿Cuál era el F5? Sí. Lo que dice este sobrecito, dice qué hierbas trae y entonces se pasa como una cosa herbal y dice que es la hierba fulana y tal, que es como incienso. Y puede tener pues desde, no sé, lo que se les ocurra, enero, lo que tengan ganas, parece de tiro como para complementar. Pero en realidad están bañadas de cannabinoides sintéticos que otra vez se parecen a la marihuana, se les pega una serie de cosas. Vean cómo dice aquí claramente que este tipo de drogas que parecen como condimentos son mucho más que mezclas herbales que no tienen ningún tipo de efecto tóxico. Claro que lo tienen, porque son este tipo de compuestos, veanlos, son compuestos complejos, también muy liposolubles, a los que les pueden poner lo que se les ocurra, por ahí diferentes variaciones, y que se llaman JWH, lo que sea, o sea, se llama como códigos. Estas sustancias que se están sintetizando todo el tiempo tienen perfecta afinidad por varios de los receptores cannabinoides. Son cannabinoides sintéticos que no han pasado por pruebas de ningún tipo, que se hacen y se venden. Como no están estudiados, pues todavía no están prohibidos. Y lo que hacen es que rocían la mezcla de hierbas de estos cannabinoides y se fuman, y es como marihuana. Y desde luego que no son algo que no tenga efectos psicoactivos, sino que tienen más efectos psicoactivos. Y para terminar, yo quisiera dejarles claro que en términos generales, aquí sale todo, ¿no? Gracias, todavía no voy a señalar nada. Los estimulantes del sistema nervioso central, en azul, como cocaína, ketamina, nicotina y catinonas, aumentan la liberación de catecolaminas. En particular, las anfetaminas también de endoraminas, o sea, incluyen a la serotonina. Los depresores del sistema nervioso central, lo que tienen en común es que aumentan la transmisión GABAérgica, casi todos a través de GABA-A, pero por ahí hay algunos de los que no hablé, como GHT, que es GABA-B. Y también el tolueno y el alcohol inhiben la transmisión glutamatérgica, entre otras cosas. Los opioides actúan directamente sobre los receptores de kappa y delta, y como tales, entonces, tienen cambios muy importantes a nivel intracelular, que son agonistas de los receptores de kappa y delta. Los cannabinoides son agonistas de sus propios receptores, CB1 y CB2. Los CB2 están muy ampliamente distribuidos en el sistema inmunológico, de ahí que los consumidores de cannabinoides tengan una inmunosupresión. Y los alucinógenos, que en este caso no me alcanza tiempo para hablar, pero otro día quizá, aumentan la producción de serotonina, en particular estimulan algunos subtipos de receptores de serotonina y también algunos son bloqueadores de los receptores NMDA, y con esto regreso al mensaje inicial. Las drogas son agonistas o antagonistas de sistemas de neurotransmisión. Por eso dicen que en algunos casos secuestran vías que están ahí para otras cosas. ¿Qué tienen en común? Pues que ya sabemos todos sobre la dopamina. No solo liberan dopamina, seguramente lo han visto en otras pláticas, sino que también liberan en general opioides endógenos. Y con esto quisiera terminar, si hay una pregunta. Gracias.
sobre todo de manera naturista, por así decirlo, y muchas están vinculadas con el efecto a lo que dicen. No sé si usted ha encontrado vincular alguna sustancia en particular de uso peligroso. En la población ya que nosotros tenemos población abierta y generalmente si no lo tenemos como medicamentos, lo tenemos como el paciente no lo requiere ni siquiera como medicamentos. Sin embargo, sí hay ciertas sustancias científicas. Sí, yo quisiera aquí sí mencionar, como mucho de lo que usted menciona, que me parece muy importante, que es que lo natural, vamos a ver, el sistema nervioso central, da igual que es natural, o sintético o semisintético, si es legal o no legal, son situaciones que dan igual en términos de si tiene efectos sobre un neurotransmisor en particular, puede ser una sustancia de uso en un momento dado. Cosas anfetamínicas en particular, yo no conozco que haya naturistas. Hay muchas otras cosas naturistas que sí no deberían venderse y que desde luego además no aborda ese tema, pues las interacciones farmacológicas son enormes con las sustancias naturistas y es algo a lo que hay que tener muchísimo cuidado. Yo lo que sí sé que está pasando mucho ahorita es que la gente tiende a pensar que el natural es bueno. Y ya como sea natural, les da exactamente igual. Y entonces es este regreso a hongos, a cuestiones alucinógenas, a pensar que la marihuana como tal, pues viene una planta, entonces no va a hacer nada, y tampoco va a hacer nada porque viene otra planta, la nicotina, pues tampoco gran cosa porque viene una planta. Y pues muchísimos de nuestros medicamentos vienen de sustancias naturales o de modificaciones. Entonces desde luego hay que preguntarlo y hay que estar atento a los efectos. Si es tipo anfetamínico, pues lo más probable es que esté librando las vitaminas y no hay más, porque pues como se dice el hambre es así. No sé qué caso en particular. Doctora, muchas felicidades por su plática, es de verdad muy hermosa. Y yo quisiera escuchar algún comentario con respecto a, por ejemplo, en competencias deportivas, algunos jóvenes utilizan bebidas energetizantes y posteriormente pues, se festeja el triunfo con alcohol. Entonces, ha habido algunos problemas en este caso. Me encantaría escuchar tu comentario. Sí, no, obviamente no traté todas las drogas, los varias de las que no traté, muchas como el éxtasis líquido, el THC, tampoco hablé de la cafeína. Las bebidas energetizantes o energizantes como tal tienen taurina, pero también tienen grandes cantidades de cafeína. Esas grandes cantidades de cafeína, la cafeína y en general las metilxantinas son, bueno, cafeína es un como la teofilina, sabemos lo que hace la teofilina, y estas cosas son antagonistas de los receptores adenosinérgicos A2. Y estos, al antagonizar, pues producen muchos efectos, entre ellos también la liberación de dopamina. Pero aumenta la adenosina, por ejemplo, cuando tenemos sueño, entonces si le estás antagonizando, se quita el sueño. Lo que está sucediendo acá es que al estar utilizando una bebida energizante se permite consumo de alcohol a niveles que no se alcanzaba antes. Es un antagonismo fisiológico. Por un lado, una cosa está produciendo una depresión del sistema nervioso central por un mecanismo, por otro lado tenemos algo que está produciendo una activación del sistema nervioso central por otro mecanismo. Este antagonismo fisiológico de los efectos permite consumir más de las dos sustancias. Entonces se consume mucho más cafeína y mucho más alcohol. Y entonces tenemos de repente cafeinismo, que antes se llamaba así hace muchos años, que pues es algo raro, porque aquí estábamos, yo decía que la cafeína era lo único que manejábamos relativamente bien. Pero ahorita con estos niveles enormes, pues sí se llega con taquicardia, con sudoración, con cierta paranoia, y si además se le mete grandes cantidades de alcohol, pues entonces estamos favoreciendo el desarrollo de tolerancia al alcohol y ese es el riesgo de las bebidas energizantes. Yo acabo de venir extrañamente de un lugar, no tenía nada que hacer ahí, pero fui a Las Vegas, y bueno, ahí lo que están es emborrachándose todo el día y luego todo el día tomando capsulitas de cantidades brutales de cafeína y de tabaco. Entonces están todo el día y entonces pues también se contrarrestan y van con todo el acelerador y todo el freno puesto al mismo tiempo. Y el pobre cuerpo pues nada más te va adaptando a cosas que cuando se las quitas te van funcionando.
doctora. Generalmente el paciente que llega a sala de operaciones muy pocas veces nos confiesa su adicción. Generalmente lo más común es que sea cocaína o que sea marihuana. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la droga que nosotros usamos, fentanil, de morfina, que menos daño le haría al paciente bajo estas circunstancias? Bueno, no sé por qué. Depende también si está presente o no está presente la sustancia y cuánto tiempo lleve de uso. O sea, la persona que lleva mucho tiempo de uso ya tiene adaptaciones. Por decirles algo, el alcohólico, las interacciones que se pueden dar son brutales dependiendo de si es alcohólico activo, alcohólico que acaba de dejarlo, o una persona que consume regularmente durante mucho tiempo o exclusivamente. Las adaptaciones son muy diferentes. Con la cocaína lo que se tiene en realidad son cambios a nivel del receptor dopaminérgico. Entonces, en ese sentido choca menos, como podría chocar con los opioides, como el fentanil. ¿Sí? ¿Me explico? Porque son cambios a nivel de receptores dopaminérgicos. Pero no hay prácticamente ninguna droga de abuso, hasta donde yo sé, que no libere ciertas endorfinas. Entonces, bueno, pues ahí las dosis se van a mover. La marihuana lo que tiene son varias adaptaciones de tipo que uno no tiene muy presentes, cardiovasculares y de absorción. En particular, produce mayor absorción porque tiene un efecto anticolinérgico. Entonces, eso va a llevar a que haya más tiempo de contacto con la superficie y mayor absorción de varias cosas. No van a confesar desde luego, pero sí es muy importante saber también si están en abstinencia, cuánto tiempo dejaron de tomar, porque están en abstinencia van a estar muy estimulados. Creo que con la cocaína no debería de bloquear, no debería chocar mucho con los opioides, porque cuando uno es un estimulante y los otros son depresores y son síntomas de neurotransmisión diferentes. Opioides con opioides pues choca completamente porque hay tolerancia cruzada, además, y digamos, cannabinoides con opioides pues depende mucho de los años de uso, el grado de tolerancia y de abstinencia. Realmente cada caso es diferente. Disponemos con un aplauso. Una pregunta más y para dar seguimiento a las pláticas del evento. Sí, doctora, ¿qué contiene más cafeína? ¿Una taza de café o una bebida sana? Una bebida energizante. Una taza de café, pues también el concepto ha variado mucho, porque la taza de café de cualquier vajilla normal no la toma nadie, ¿no? Pero si ustedes son raros, pero también depende si es expreso o si no es expreso. Pero digamos, una taza de café normal y una bebida energizante tiene una bebida energizante. Yo le voy a dar un fuerte aplauso a la doctora, por favor.